Dan Michei pensó que solo estaba siendo un buen samaritano cuando vio a la mujer y a sus dos hijos varados bajo la lluvia torrencial junto a su Honda descompuesto. El uniforme del supermercado pegado a su cuerpo empapado, las zapatillas gastadas y con agujeros, la forma en que agarraba un billete arrugado de $20. Todo gritaba lucha. Así que cuando se ofreció a llevarlos al restaurante de Danj, el restaurante de cadena más barato que aún abre a las 9 de la noche, esperaba sonrisas de agradecimiento y tal vez una despedida incómoda. Lo que no esperaba fue cómo los ojos de todos los empleados se abrieron de par en par cuando ella cruzó esas puertas de cristal, o como el gerente prácticamente se tropezó al correr a su mesa. Pero el momento que realmente le revolvió el estómago a Dan fue cuando ella le susurró al nervioso camarero: «Dígales que los protocolos habituales no se aplican esta noche». La lluvia había azotado Millers Creek durante 3 horas seguidas, convirtiendo el tranquilo pueblo de Pensilvania en un laberinto de cunetas inundadas y calles abandonadas. Dan Michei regresaba a casa después de un trabajo de fontanería a altas horas de la noche cuando sus faros iluminaron la silueta de una mujer encorvada sobre el capó abierto de un Honda Civic destartalado. 2 pequeñas figuras se acurrucaron detrás de ella, pegadas al lateral del coche para protegerse del aguacero. Dan acercó su camioneta de trabajo al arcén y agarró su impermeable. A sus 42 años, había aprendido que ayudar a desconocidos era arriesgado, pero su hija Grace, de 8 años, le había enseñado algo sobre la vulnerabilidad. Algunas noches, cuando se despertaba llorando por su madre, que llevaba 2 años fallecida, Dan comprendía lo que significaba quedarse varado sin nadie a quien recurrir. «Problema con el motor», gritó, corriendo hacia el Honda. La mujer levantó la vista, sobresaltada, incluso empapada hasta los huesos. Había algo sorprendente en su rostro. Pómulos pronunciados que sugerían que alguna vez tuvo dinero para un buen cuidado de la piel. Ojos que transmitían inteligencia a pesar del cansancio. En la etiqueta de su supermercado se leía Kate W en letras descoloridas. «Simplemente se apagó», dijo, con voz firme a pesar del temblor. «Ni siquiera se da la vuelta». Detrás de ella, 2 niños emergieron de las sombras. Un niño de unos 10 años con el pelo oscuro pegado a la frente y una niña de unos 6, ambos con ropa que había tenido días mejores. Las zapatillas de la pequeña estaban tan gastadas que Dan podía verle los dedos de los pies a través de los agujeros. «Soy Ben», anunció el niño con la confianza que a Dan le recordaba a Grace. «Ella es Lily, y esa es nuestra mamá». «Kate», añadió la mujer rápidamente, como si casi hubiera olvidado presentarse. Dan se agachó junto al motor, observando con su ojo experto los terminales corroídos de la batería y las correas deshilachadas. Este coche se mantenía en su sitio gracias a oraciones y cinta adhesiva. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?» «Como 1 hora», admitió Kate. «Llamé a una grúa, pero dijeron que podrían pasar 3 horas antes de que alguien llegara». Miró a sus hijos, que temblaban a pesar de intentar parecer valientes. «Estábamos volviendo a casa después de mi turno». La lluvia parecía arreciar, como si la naturaleza misma decidiera por él. Dan se enderezó y tomó una decisión que lo cambiaría todo. «Mira, hay un restaurante Danny's a unos 5 minutos. ¿Por qué no te llevo a ti y a los niños? Puedes esperar en un lugar cálido, comprar algo de comer y pedir ayuda desde dentro». Kate dudó, el eterno cálculo de una madre soltera que sopesa la seguridad frente a la necesidad. Su mirada se dirigió a sus hijos. Luego a la camioneta de trabajo de Dan con el logo de su empresa de plomería. Luego volvió a su rostro. Lo que vio allí debió haber pasado la prueba. «Es muy amable», dijo finalmente. «Pero no queremos imponer». «Nada de imponer. Yo también tengo una hija. Sé lo que se siente». El viaje de 15 minutos al restaurante de YS estuvo lleno de la típica charla intrascendente que tienen los desconocidos cuando intentan entenderse. Ben charló sobre la escuela y el fútbol mientras Lily permanecía callada pero atenta. Kate estaba sentada en el asiento del copiloto, con la postura rígida por la tensión de aceptar la ayuda de alguien que acababa de conocer.
Dan se encontró mirando su perfil de reojo. Había algo en su porte, una especie de dignidad contenida que no encajaba del todo con la ropa gastada y el coche averiado. Cuando hablaba, su gramática era demasiado precisa, su vocabulario demasiado sofisticado para alguien que se había pasado la vida reponiendo estanterías. «¿Dijiste que tienes una hija?», preguntó Kate al entrar en el aparcamiento del restaurante. «Grace, tiene 8 años, perdió a su madre hace un par de años». Las palabras le salían con más facilidad ahora, aunque todavía tenían peso. «Solo somos nosotros dos averiguando las cosas». Algo cambió en la expresión de Kate. Un reconocimiento tal vez o comprensión. «Lo siento por tu pérdida». «Gracias». ¿Y su padre? La mandíbula de Kate se tensó casi imperceptiblemente. No estaba en la foto. La de Dan. El restaurante se alzaba como un faro en medio de la tormenta, con su letrero de neón parpadeando contra las ventanas manchadas por la lluvia. El aparcamiento estaba casi vacío, salvo por algunos coches de los trabajadores del turno de noche. No había mucho que ver. Un típico restaurante de cadena con taburetes de vinilo rojo y suelos a cuadros, pero hacía calor y estaba seco. Al acercarse a la entrada, Dan notó que Kate se detuvo un instante, con la mano sobre el pomo de la puerta. Había algo en su expresión que no pudo descifrar. Nerviosismo, tal vez, o reconocimiento. En cuanto entraron, todo cambió. La joven anfitriona tras el podio levantó la vista de su revista y se quedó paralizada. Abrió la boca ligeramente, luego la cerró y volvió a abrirla como un pez jadeando. Detrás de ella, un camarero con una bandeja de tazas de café casi lo dejó todo al posar la mirada en Kate. «Mamá», balbuceó la anfitriona, con la voz apenas por encima de un susurro. «No esperábamos solo una mesa para 4, por favor», dijo Kate en voz baja, con un extraño tono de autoridad que Dan nunca había oído. En algún lugar del fondo, la anfitriona asintió frenéticamente y cogió 4 menús con manos temblorosas. Mientras caminaban por el comedor, Dan notó que cada miembro del personal que pasaba se quedaba mirando fijamente. Un ayudante de camarero se detuvo a mitad de la ronda para observar. El cocinero, visible a través de la ventana de la cocina, le dijo algo urgente a su colega, quien inmediatamente se giró a mirar. ¿Qué estaba pasando? Estaban sentados en una mesa de la esquina, de esas que suelen reservarse para el café nocturno y las conversaciones tranquilas. La anfitriona prácticamente salió corriendo tras prometer que el camarero vendría enseguida. Ben y Lily parecían ajenos a la extraña atmósfera, ya estudiando el menú infantil con la concentración de estrategas militares. «Mamá, ¿me traes los panqueques?», preguntó Lily, hablando por primera vez desde que se conocían. «Bueno, verás, cariño», respondió Kate, pero ahora había algo diferente en su voz. El cansancio seguía ahí, pero debajo había algo más, una especie de familiaridad cansada. Dan estaba a punto de preguntarle si había estado allí antes cuando apareció el camarero. El joven, con su etiqueta de identificación como Marcus, parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar del mundo. «Buenas noches», dijo Marcus con la voz ligeramente quebrada. «¿Puedo empezar con algo de beber?» «Café para mí», dijo Dan. «Y lo que quieran los niños». «Leche con chocolate», anunció Ben. «Lo mismo», añadió Lily con timidez. Todas las miradas se volvieron hacia Kate. Miró a Marcus un buen rato, y Dan juraría haber visto una especie de comunicación silenciosa entre ellos. «Un café está bien», dijo finalmente. Luego, tan silenciosamente, que Dan casi se lo pierde, añadió. «Y Marcus, diles que los protocolos habituales no se aplican esta noche». Marcus asintió rápidamente y se marchó a toda prisa, dejando a Dan con la creciente sensación de que se había metido en algo mucho más grande que una simple buena acción. Kate miraba por la ventana mojada por la lluvia, tamborileando con los dedos sobre la mesa con lo que parecía un hábito nervioso. «Ya has estado aquí antes», dijo Dan. No era una pregunta. Kate se volvió hacia él y, por un momento, su máscara se desvaneció.
Vio algo vulnerable debajo. No la vulnerabilidad de la pobreza o la desesperación, sino algo más profundo. La vulnerabilidad de alguien que carga con un secreto demasiado pesado para soportarlo solo. Una o dos veces, dijo, lo cual Dan instintivamente supo que era mentira. Antes de que pudiera indagar más, Marcus regresó con las bebidas y un plato de galletas que definitivamente no habían pedido. Cortesía de la cocina, dijo, evitando el contacto visual con Kate. Y el gerente quería que supiera que la cena de esta noche corre por cuenta de la casa. Dan arqueó las cejas. Es generoso, pero podemos pagar. De verdad, señor, no hay problema. Marcus lo interrumpió, mirando nerviosamente a Kate. Política de la casa para circunstancias especiales. Entonces apareció la gerente, una mujer de mediana edad con cabello canoso y arrugas de preocupación alrededor de los ojos. Se acercó a su mesa con el paso cuidadoso de quien camina con pies de plomo. ¿Todo bien por aquí?, preguntó, pero sus ojos estaban fijos en Kate. Bien, Patricia, respondió Kate. Y Dan notó que conocía el nombre de la gerente, a pesar de que Patricia no llevaba etiqueta. Patricia asintió y se retiró, pero no antes de que Dan la sorprendiera lanzando miradas preocupadas por encima del hombro. Esto se volvía cada vez más extraño. Dan había comido en docenas de restaurantes en sus 42 años, y nunca había visto al personal actuar así con un cliente. Trataban a Kate como si fuera, ¿qué? Famosa, peligrosa, importante. Bueno, dijo Dan, inclinándose sobre la mesa y bajando la voz. ¿Qué pasa aquí? Y no me digas que solo has estado aquí un par de veces. Esta gente te conoce. La compostura de Kate se quebró ligeramente. Miró a sus hijos, que estaban felices comiendo galletas y completamente absortos coloreando los manteles individuales. Luego volvió a mirar a Dan. Es complicado, dijo finalmente. Pruébame. Por un momento, Dan pensó que realmente se lo diría. Abrió la boca y el labio sopesando las palabras, calculando los riesgos. Pero entonces Ben levantó la vista de su coloración y preguntó si podía comer más galletas. Y el hechizo que se había estado formando entre ellos se rompió. Digamos que trabajaba en la restauración, dijo Kate. Sus paredes firmemente en su lugar. Dan reconoció la evasión al oírla, pero también la mirada en sus ojos. Era la misma mirada que Grace ponía cuando no quería hablar de extrañar a su madre, una especie de estremecimiento protector que indicaba que algunas puertas no estaban listas para abrirse. Pidieron la cena, aunque Dan notó que Kate guiaba a sus hijos hacia los artículos más baratos, a pesar de las garantías de Marcus de que el precio no era un problema. Viejas costumbres, tal vez, o algo completamente distinto. Mientras esperaban la comida, Dan se encontró observando a Kate con más atención. Cuanto más la miraba, más inconsistencias notaba. Sus manos eran suaves, no las manos ásperas y callosas de alguien que había pasado años en trabajos manuales. Cuando hablaba con los niños, su acento cambiaba ocasionalmente, revelando rastros de una educación costosa bajo la jerga de clase trabajadora que solía emplear. Y luego estaban los zapatos. Dan los había visto antes, zapatillas desgastadas con agujeros que dejaban entrar la lluvia. Pero ahora, al mirar más de cerca, pudo ver que eran zapatillas de deporte de alta gama, probablemente más caras que lo que la mayoría de la gente gastaba en calzado. Estaban viejas y dañadas, pero la calidad era inconfundible. ¿Quién era Kate Williams en realidad? La comida llegó con una velocidad sospechosa. Otra anomalía en la creciente lista de preguntas de Dan. Marcus dejó los platos con la eficiencia de un camarero que ha recibido instrucciones explícitas para atender esa mesa en particular. Mamá, dijo Lily con la boca llena de sándwich de queso a la plancha. Esto sabe diferente a lo habitual. Kate se quedó muy quieta. Otra casa, cariño. Mejor, como cuando íbamos a los sitios elegantes. Dan vio que los nudillos de Kate se ponían blancos al agarrar su taza de café. Cómete tu sándwich, Lily. Pero el daño ya estaba hecho. Otra pieza del rompecabezas había encajado,
y la imagen que se formaba no coincidía con la mujer sentada frente a él con el uniforme del supermercado. ¿Los sitios elegantes?, preguntó Dan con dulzura. Kate le lanzó una mirada que podría haber congelado fuego. Los niños dicen cosas. Mamá solía llevarnos a restaurantes muy buenos, añadió Ben amablemente, aparentemente inmune a las miradas de advertencia de su madre. Antes de mudarnos aquí, antes de que ella empezara a trabajar en la tienda, Ben, la voz de Kate tenía un tono de advertencia que hizo que ambos niños se concentraran de inmediato en su comida. Dan sintió que estaba viendo una clase magistral de secretos y evasión. Cada respuesta de Kate solo profundizaba el misterio, y cada interacción con el personal añadía otra capa de confusión. La forma en que trataban su atención no solo era respetuosa. Era diferente, casi temerosa. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. El conductor de la grúa le avisaba que había llegado al coche de Kate. Dan le mostró el mensaje, esperando alivio, pero en cambio vio algo parecido a la decepción en su rostro. Debería devolverles la llamada, dijo Kate, tomando su teléfono. Avísalen que enseguida vamos. Pero si ella había llamado, Dan la oyó dar una dirección que no estaba cerca de donde habían encontrado su coche. Cuando colgó, él arqueó una ceja. No es ahí donde dejamos tu Honda. Las mejillas de Kate se sonrojaron. Los coches estaban registrados con una dirección diferente para el seguro. Otra mentira, y no una muy buena. Dan empezaba a sentirse como Alicia cayendo por la madriguera del conejo, donde nada era lo que parecía, y cada respuesta planteaba 3 nuevas preguntas. Terminaron de comer en relativo silencio. La calidez anterior entre ellos fue reemplazada por una tensión incómoda. Kate no dejaba de mirar su reloj. Mirando hacia la puerta como si estuviera deseando irse. Los niños parecieron percibir la ansiedad de su madre y se habían vuelto más silenciosos. Mientras se preparaban para irse, Patricia reapareció con una bolsa para llevar. Unas galletas para el camino, dijo, pero sus ojos estaban fijos en Kate. Conduce con cuidado. Había peso tras esas palabras, como una oración o una advertencia. Kate asintió, y guió a sus hijos hacia la salida, dejando a Dan solo para que lo siguiera, todavía desconcertado por las extrañas corrientes de aire de la noche. Afuera, la lluvia había disminuido a llovizna, pero las luces del estacionamiento se reflejaban en el asfalto mojado como diamantes dispersos. Mientras caminaban hacia la camioneta de Dan, él tomó una decisión, que lo atormentaría durante días. Kate, dijo, deteniéndose junto a la puerta del conductor. No sé qué está pasando aquí, y tal vez no sea asunto mío, pero si tú o los niños alguna vez necesitan ayuda, ayuda de verdad, aquí está mi número. Le entregó uno de sus negocios. Tarjetas, el sencillo rectángulo blanco con el nombre de Michei. Plomería y su número de teléfono. Kate lo tomó, mirándolo como si contuviera respuestas a preguntas que no había hecho. ¿Por qué?, preguntó en voz baja. Porque a veces todos necesitamos llamar a alguien cuando el coche se avería bajo la lluvia. Por un instante, la máscara volvió a caer, y Dan vio algo crudo y agradecido en su expresión. Luego desapareció, reemplazado por la cuidadosa compostura que llevaba como una armadura. Gracias, dijo, por todo. Regresaron a su coche en relativo silencio, los niños dormitando en él. El asiento trasero. La grúa ya estaba allí, con sus luces amarillas cortando la oscuridad como un faro. Cuando Dan se detuvo detrás, notó que Kate respiraba hondo, como si buscara algo. Aquí nos separamos, dijo, agarrando la manija de la puerta. Kate. La voz de Dan la detuvo. Sea lo que sea de lo que huyas o de lo que te escondas, espero que encuentres lo que buscas. Se giró para mirarlo por última vez, y en ese momento, Dan juró que vio lágrimas acumulándose en sus ojos. Ya lo hice, dijo en voz tan baja que casi no la notó. El problema es averiguar cómo conservarla. Y entonces se fue,
recogiendo a sus hijos dormidos y trasladándolos a la cabina de la grúa con una eficiencia experta. Dan observó hasta que las luces traseras de la camioneta desaparecieron en una curva, dejándolo solo con más preguntas que respuestas y la extraña sensación de haber sido un pequeño actor en la historia mucho más grande de otra persona. Mientras conducía a casa por las tranquilas calles de Millers Creek, Dan no podía quitarse de la cabeza la imagen del rostro de Kate en ese último momento. La vulnerabilidad, el miedo, y en el fondo, una especie de esperanza desesperada que hablaba de algo profundo en su propia experiencia de pérdida y de empezar de nuevo. No tenía forma de saber que en 3 días, todo lo que creía entender de esa noche daría un vuelco. 3 días después, Dan estaba cambiando el grifo de la cocina de la señora Henderson cuando sonó su teléfono. El identificador de llamadas mostraba un número desconocido, pero algo lo hizo contestar de todos modos. Señor Mitchell, soy Ben Williams. Nos ayudó a mí, a mi madre y a mi hermana la otra noche. Dan casi tira la llave inglesa. Ben, ¿cómo conseguiste mi número? De tu tarjeta. Mamá no sabe que llamo. La voz del chico tenía una urgencia que le oprimió el pecho a Dan. Ha estado actuando muy rara desde esa noche, llorando cuando cree que no podemos verla. Y ayer, unos hombres trajeados vinieron a nuestro apartamento. ¿Qué clase de hombres? Abogados, creo. Llevaban maletines y no paraban de decir palabras que no entendía. Después de que se fueron, mamá se sentó en el sofá, mirando fijamente a la nada durante unas 2 horas. Dan dejó sus herramientas y salió al pasillo de la señora Henderson para tener privacidad. ¿Dónde estás ahora? En la escuela, pero se supone que mamá nos recogerá en 1 hora, y me temo que algo anda mal. Faltó al trabajo ayer y hoy. Mamá nunca falta al trabajo. Las piezas empezaban a formar una imagen que a Dan no le gustaba. Ben, necesito que me escuches con atención. Cuando tu mamá te recoja, todo estará bien. De acuerdo. Pero si sientes que algo va mal, si te asustas, llámame inmediatamente. ¿Puedes hacer eso? Sí, pero señor Mitchell, creo que mi mamá está en problemas. En serios problemas. La línea se cortó, dejando a Dan mirando su teléfono con una creciente sensación de temor. Terminó el libro de la señora Henderson en tiempo récord y se encontró conduciendo por la ciudad hacia la escuela primaria, diciéndose a sí mismo que solo estaba siendo precavido. Llegó justo cuando sonó el último timbre y se estacionó al otro lado de la calle, donde podía ver la zona de recogida. Los niños salieron del edificio como agua de una presa rota, pero los ojos de Dan buscaban 3 rostros específicos. Ben apareció primero, su cabello oscuro reflejando la luz del sol de la tarde mientras miraba a su alrededor con ansiedad. Lily apareció un momento después, y su pequeña mano encontró de inmediato a sus hermanos. Se quedaron juntos al borde de la acera, observando el desfile de autos y padres, con la vigilancia que no debería existir en niños de su edad. Pasaron 20 minutos, luego 30. Recogieron a otros niños, los autobuses partieron, y Ben y Lily seguían esperando. Dan podía ver la tensión que crecía en los hombros de Ben, la forma en que Lily se aferraba a su hermano a medida que la multitud se dispersaba. Dan estaba a punto de bajar de su camioneta cuando un taxi se detuvo. Kate salió del asiento trasero, e incluso desde la distancia, Dan pudo ver que algo andaba mal. Sus movimientos eran demasiado rápidos, demasiado erráticos. Llevaba la misma ropa de hacía 3 noches, pero parecía que había dormido con ella. Reunió a sus hijos con una eficiencia desesperada, y Dan captó fragmentos de conversación que se llevaba el viento. Tenemos que irnos ahora mismo. Pero mamá, ¿qué pasa con nuestras cosas? Compraremos cosas nuevas. Vamos. Subieron al taxi, y Dan tomó una decisión instantánea que lo cambiaría todo. Los siguió. El taxi serpenteó por las modestas calles residenciales de Millers Creek antes de detenerse en un complejo de apartamentos deteriorado en el lado equivocado de la ciudad. Dan aparcó a una manzana de distancia y vio a Kate subir apresuradamente a sus hijos por las escaleras exteriores a un apartamento del 2º piso. Esto no cuadraba.
3 noches atrás, Kate le había dado al conductor de la grúa una dirección que no estaba aquí. Entonces, ¿dónde había estado viviendo realmente? ¿Y por qué actuaba como si estuviera huyendo? Dan esperó a que desaparecieran dentro y luego condujo hasta el supermercado donde supuestamente trabajaba Kate. El gerente, un hombre de aspecto cansado llamado Frank, confirmó lo que Dan empezaba a sospechar. ¿Kate Williams? Nunca. Había oído hablar de ella y llevo 8 años administrando esta tienda. Las mentiras se estaban desmoronando, pero algo mucho más complicado las estaba reemplazando. Don conducía a casa con la cabeza dando vueltas, intentando encontrarle sentido a un rompecabezas donde ninguna pieza parecía encajar. Esa noche, su teléfono volvió a sonar. Esta vez era Kate. El señor Mitchell. Su voz era tensa, apenas se sostenía. Disculpe la molestia, pero Ben dijo que la llamó hoy. Está preocupado por usted. Yo también. Una larga pausa. Estamos bien. No, no lo estás. Dan mantuvo la voz suave pero firme. Kate, no sé qué pasa, pero esos niños están asustados. Si necesitas ayuda, no puedes ayudarme. Las palabras salieron bruscas, luego más suaves. Nadie puede. Inténtalo. Otra pausa. Más larga esta vez. Cuando Kate volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. ¿Sabes lo que es tener todo por lo que has trabajado amenazado por la persona de la que te enamoraste? La pregunta flotaba en el aire como humo. Dan pensó en su esposa, en el cáncer que se la llevó demasiado joven, en las decisiones que definen una vida. Dígame, dijo simplemente. No puedo. No por teléfono. Pero señor Mitchell, Dan, si me pasa algo, ¿se asegurará de que Ben y Lily estén bien? La desesperación en su voz le heló la sangre a Dan. Kate, ¿qué pasa? ¿Estás en peligro? Tengo que irme. Pero gracias por todo. La línea se cortó, dejando a Dan con un teléfono en la mano y la terrible certeza de que Kate Williams, quienquiera que fuera, estaba a punto de desaparecer de su vida tan repentinamente como había entrado. Se equivocó con lo de desaparecer. A las 2 de la mañana, sonó el timbre de Dan. Bajó las escaleras a trompicones en pijama, esperando encontrar a un vecino con una emergencia o tal vez a alguien con la dirección equivocada. En cambio, encontró a Kate Williams de pie en su porche con 2 niños dormidos en brazos y 3 bolsas de basura a sus pies. Parecía haber pasado por una guerra. Tenía el pelo despeinado, los ojos rojos de llorar y un moretón en la mejilla izquierda que definitivamente no estaba allí hacía 3 días. No sabía a dónde más ir, dijo, y la mascarilla que se había puesto con tanto cuidado finalmente se rompió por completo. Dan no hizo preguntas. La ayudó a meter a los niños dentro y los acomodó en su sofá con mantas. La habitación de Grace estaba arriba, pero no quería despertarla todavía. Ya habría tiempo para explicaciones más tarde. Kate estaba sentada a la mesa de la cocina, envuelta en una de sus viejas sudaderas, agarrando una taza de café como si fuera un ancla. El moretón en su cara se veía peor con la luz. Y Dan sintió una ira familiar subirle al pecho, la misma ira que sintió cuando el cáncer amenazó a su familia. Se llama Marcus Donovan, dijo Kate finalmente, con la mirada fija en su café. Mi exmarido es abogado, un abogado muy poderoso y con muchos contactos, al que no le gusta perder. Dan se sentó frente a ella, esperando. Nos divorciamos hace 2 años cuando descubrí que estaba robando de los fondos fiduciarios de su cliente. Pensé que había terminado con él, pero Marcus no deja ir las cosas tan fácilmente, especialmente cuando pueden destruir su carrera. ¿Qué tipo de cosas? Kate levantó la vista y Dan vio todo el peso de su agotamiento. Pruebas, registros financieros, comunicaciones, todo lo que necesito para probar lo que hizo. Guardaste pruebas contra tu exmarido. Yo guardé pruebas para protegerme a mí misma y a mis hijos. La voz de Kate se endureció. Marcus no es solo un ladrón. Es peligroso. Cuando solicité el divorcio, amenazó con quitarme a Ben y a Lily.
Dijo que se aseguraría de que no los volviera a ver si alguna vez intentaba desenmascararlo. Todo empezaba a encajar. Así que desapareciste. Cambié nuestros nombres, me mudé a un pueblo pequeño, acepté un trabajo en negro. Pensé que podríamos empezar de cero, ser normales. Pero hace 3 días, sus abogados me encontraron. Dan recordó la llamada de Ben. Los hombres de traje con maletines. ¿Qué quieren? ¿Las pruebas y a los niños? A Kate se le quebró la voz al decir la última palabra. Marcus solicitó la custodia de emergencia, alegando que lo secuestró. Convenció a un juez de que soy inestable y peligrosa. Me dan 48 horas para entregar a Ben y a Lily o emitirán una orden de arresto. ¿No puedes usar las pruebas que tienes? ¿Probar lo que hizo? Kate se rió, pero no tenía gracia. ¿Con qué? Llevo 2 años viviendo como Kate Williams. No tengo capacidad legal ni credibilidad. Marcus se ha asegurado de ello. Entonces, ¿quién eres realmente? Kate guardó silencio tanto tiempo que Dan pensó que no respondería. Cuando finalmente habló, su voz era apenas audible. Me llamo Catherine Donovan y soy dueña del 60% de Dan's Diner Corporation. El mundo se tambaleó. Dan la miró fijamente, mientras su mente luchaba por procesar lo que acababa de decir. Eres dueña. Mi padre fundó Dan's Diner en 1973, un restaurante en un pequeño pueblo a las afueras de Pittsburgh. Cuando murió hace 5 años, me dejó la participación mayoritaria en lo que se había convertido en una cadena de más de 200 locales en 15 estados. Dan sintió que se estaba cayendo. Espacio difícil. Eres millonario. En teoría, sí. En realidad, Marcus lleva años robando sistemáticamente a la empresa, usando su posición como mi marido para redirigir fondos, manipular contratos y malversar cuotas de franquicia. Para cuando descubrí lo que hacía, se había llevado casi $30 millones. ¿30 millones? La voz de Dan salió como un graznido. El acuerdo de divorcio le otorgó importantes activos, pero no el control de la empresa. Ha estado luchando contra eso desde entonces, usando todos los trucos legales que conoce para intentar sacarme. Los cargos de secuestro son solo su última estrategia. Dan se frotó la frente, intentando encontrarle sentido a todo. ¿Pero por qué esconderse? ¿Por qué no luchar contra él en los tribunales? Porque Marcus lleva 2 años destruyendo mi reputación, mi credibilidad, mi salud mental. Ha convencido a todos los que importan de que soy una mala madre, una empresaria incompetente, un peligro para mis propios hijos. Las manos de Kate temblaban al dejar su taza de café. Hace 3 días, sus abogados presentaron pruebas de que he estado viviendo bajo una identidad falsa, trabajando en empleos con salario mínimo y descuidando mis responsabilidades con la empresa y sus accionistas. Me pintan como una persona mentalmente inestable, posiblemente peligrosa. Pero el personal del restaurante te conocía. Te trataban como a la hija del dueño que llevaba 2 años desaparecida. La sonrisa de Kate era amarga. Patricia, la gerente, me reconoció al instante. Lleva en la empresa desde que tenía 16 años. Solía cuidarme durante las vacaciones escolares. El recuerdo de esa extraña noche me inundó. La forma en que el personal había actuado, la comida gratis, la cuidadosa deferencia. No habían estado tratando a Kate como a una clienta. La habían estado tratando como a la jefa. Entonces, ¿qué pasa ahora? Dan preguntó. Ahora tengo menos de 24 horas para decidir si entrego a mis hijos o paso el resto de mi vida huyendo. Kate miró hacia la sala donde Ben y Lily dormían plácidamente en su sofá. Y no sé qué opción les dolerá más. Dan siguió su mirada, pensando en Grace arriba, en las decisiones que toman los padres y el precio que pagan. Tiene que haber otra manera. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo contraatacar? Kate negó con la cabeza. No lo entiendes. Marcus tiene recursos, contactos, influencia política. Tengo 3 bolsas de basura y un moretón en la cara. Tú también tienes la verdad.
La verdad no siempre gana, Dan. A veces solo te entierra más profundamente. Se quedaron en silencio un momento, el peso de la situación de Kate asentándose entre ellos como una piedra. Afuera, los primeros indicios del amanecer comenzaban a asomarse por el horizonte, trayendo consigo la promesa de un día que lo cambiaría todo. Kate, Dan dijo finalmente. ¿Y si te dijera que a veces la mejor manera de luchar contra un enemigo poderoso no es enfrentarlo de frente, sino golpearlo donde menos lo espera? Levantó la vista, y por primera vez desde que había aparecido en su puerta, había un destello de esperanza en sus ojos. ¿Qué estás pensando? Dan sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que lucía en días. Creo que es hora de recordarle a Marcus Donovan que no es el único que sabe jugar sucio. Las próximas 12 horas pondrían a prueba todo lo que creían saber sobre la justicia, la familia y el precio de hacer lo correcto. Pero por ahora, en la tranquilidad de la cocina de Dan, mientras el sol salía sobre Miller's Creek, dos desconocidos que se habían convertido en aliados comenzaron a planear la clase de táctica arriesgada y desesperada que o lo salva todo o lo destruye por completo. Y en la sala, dos niños dormían plácidamente, sin saber que su madre estaba a punto de apostar todo su futuro a la bondad de un hombre que arreglaba tuberías rotas y corazones rotos con la misma habilidad. La batalla por la familia Donovan estaba a punto de comenzar. Dan pasó la mañana haciendo llamadas telefónicas mientras Kate cuidaba a los niños y Grace se preparaba para la escuela. Su primera llamada fue a su cuñado, el detective Ray Morrison, quien le debía muchos favores. Ray, necesito que investigues los antecedentes de alguien. En silencio. Dan, sabes que no puedo. Marcus Donovan, abogado, probablemente trabaja en derecho corporativo, con suficientes contactos como para manipular las audiencias de custodia. Ray guardó silencio un momento. ¿Por qué quieres saber de Marcus Donovan? El tono de voz de Ray le revolvió el estómago a Dan. ¿Lo conoces? Todos los policías del área triestatal conocen a Marcus Donovan. Ha estado bajo investigación por lavado de dinero durante los últimos 18 meses. El FBI tiene un grupo de trabajo dedicado a construir un caso en su contra. Dan sintió que las piezas encajaban. ¿Qué tipo de caso? Del tipo que condena a la gente a entre 20 y cadena perpetua. Dan, ¿por qué preguntas por Marcus Donovan? Porque mi ex esposa y mis hijos están sentados en mi sala y él intenta destruir sus vidas. Ray guardó silencio tanto tiempo que Dan pensó que la llamada se había cortado. Dan, si estás involucrado con Catherine Donovan, debes tener mucho cuidado. Hay agentes federales que llevan 2 años intentándola encontrar. ¿Por qué? Porque es la testigo clave. Necesitan encerrar a su exmarido. La ironía era asombrosa. Kate se había estado escondiendo de las mismas personas que más podían ayudarla. Dan le explicó la situación a Ray, quien prometió hacer algunas averiguaciones discretas y devolver la llamada en 1 hora. Kate estaba sentada en el porche trasero, viendo a Ben y Lily jugar en su pequeño jardín con Grace. Por un momento, parecieron una familia normal en una mañana de sábado cualquiera. Pero la tensión en los hombros de Kate y la forma en que sus ojos escudriñaban constantemente la calle le recordaron a Dan que esto era todo menos normal. Hablé con mi cuñado, dijo Dan, acomodándose en la silla junto a ella. Es detective. Kate se puso rígida. Dan, te lo dije. El FBI te ha estado buscando. Kate. No para arrestarte, sino para protegerte. Se giró para mirarlo, con esperanza e incredulidad reflejadas en su expresión. ¿Qué? Marcus está bajo investigación federal por lavado de dinero. Necesitan tu testimonio para presentar su caso. Por un momento, Kate pareció a punto de llorar. Entonces la realidad se impuso. No importa. Tiene documentos de custodia, documentos legales que dicen que secuestré a mis propios hijos. ¿Y si esos documentos no fueran legales? El teléfono de Kate sonó antes de que pudiera responder. Miró la pantalla y palideció. Soy Patricia, del restaurante. Contesta.
A Kate le temblaban las manos al contestar la llamada. Patricia. Dan oyó la voz agitada de la mujer mayor a través del teléfono, aunque no pudo distinguir las palabras. El rostro de Kate pasó por una serie de expresiones. Confusión, sorpresa, luego algo que parecía casi alivio. Sí, dijo Kate finalmente. Sí, lo entiendo. Allí estaremos. Colgó y se volvió hacia Dan con asombro en los ojos. Marcus acaba de aparecer en el restaurante insignia con una orden judicial para embargar los bienes de la empresa. Pero cuando Patricia llamó a los abogados corporativos, le dijeron algo interesante. ¿Qué? ¿Los documentos de custodia que presentó? Se basaron en un fraude. Marcus afirmó que había abandonado mi patria potestad y mis responsabilidades comerciales. Pero Patricia tiene grabaciones de seguridad de hace 3 noches que me muestran en el restaurante, actuando claramente como dueña. Dan sintió una sonrisa en los labios. Los protocolos que le dijiste al camarero que ignorara. La política de la empresa exige que el dueño o un representante designado autorice cualquier desviación de los procedimientos estándar. Cuando le dije a Marcus que ignorara los protocolos habituales, actuaba como la dueña legal de la empresa. Patricia lo grabó todo. Así que los documentos judiciales no valen nada. Es más, Marcus cometió fraude cuando afirmó que había abandonado a mis hijos y mi negocio. Si podemos demostrar que presentó declaraciones falsas ante el tribunal, podemos demostrar que es un mentiroso. Y los mentirosos no obtienen la custodia de los hijos. Kate se puso de pie y, por primera vez en días, parecía la poderosa empresaria que realmente era. Tenemos que ir al restaurante ahora. El viaje al restaurante de Dange se sintió como entrar en una batalla. Kate había llamado antes y Patricia había prometido entretener a Marcus lo máximo posible, pero el tiempo se agotaba y todos lo sabían. La camioneta de Dan entró en el estacionamiento justo cuando 3 camionetas negras salían. A través de las ventanas del primer vehículo, Dan vislumbró a un hombre con un traje caro hablando furioso por teléfono. Supuso que sería Marcus Donovan. Dentro del restaurante, Patricia esperaba con una carpeta manila y una expresión de sombría satisfacción. Se ha ido por ahora, pero Catherine, tienes que ver esto. Le entregó a Kate la carpeta, que contenía copias de documentos financieros, documentos legales y lo que parecían extractos bancarios. Kate palideció al hojearlos. Ha estado malversando fondos otra vez, dijo en voz baja. Incluso después del divorcio, ha estado usando documentos falsificados para acceder a las cuentas de la empresa. ¿Hay más?, dijo Patricia. He estado guardando registros durante 2 años, esperando a que regreses. Cada transacción sospechosa, cada decisión cuestionable tomada en tu ausencia, todo está aquí. Dan miró los documentos por encima del hombro de Kate. Incluso su ojo inexperto podía ver el patrón de robo y manipulación. Esto es suficiente para encerrarlo. Más que suficiente, asintió Kate. Pero tenemos que actuar rápido. En cuanto Marcus se dé cuenta de lo que tenemos, intentará destruir las pruebas. Ray Morrison apareció en la puerta del restaurante como si lo hubieran llamado. Detrás de él había 2 personas con trajes conservadores que llevaban la etiqueta de agente federal escrita por todas partes. ¿Catherine Donovan?, preguntó la mujer. Agente especial Sarah Chen, FBI. Te hemos estado buscando. Lo que siguió fue la hora más surrealista de la vida de Dan. Agentes federales, abogados corporativos y policía local transformaron el restaurante de Dange en un centro de mando improvisado. Kate, que ya no se escondía tras la imagen de Kate Williams, tomó el mando con la autoridad natural que le otorgaban años de dirigir una gran corporación. Las pruebas que Patricia había recopilado, combinadas con el conocimiento de Kate sobre los métodos de Marcus y la investigación en curso del FBI, se pintó un panorama de fraude sistemático que iba mucho más allá de la simple malversación de fondos. Marcus Donovan había estado utilizando su posición como exmarido de Kate para manipular no solo su empresa, sino también varias otras empresas con las que tenía relaciones legales. Los documentos de custodia eran solo el principio,
explicó el agente Chen. Si hubiera logrado hacerse con el control de sus hijos, el siguiente paso habría sido declararla incompetente y tomar el control total de sus bienes. ¿Puede detenerlo?, preguntó Kate. Podemos arrestarlo. Las pruebas que ha proporcionado, junto con las que ya teníamos, son más que suficientes para presentar cargos federales. Pero, señora Donovan, debe entender que esto significa que tendrá que testificar. Su vida será muy pública por un tiempo. Kate miró hacia la ventana donde Ben, Lily y Grace jugaban en el estacionamiento bajo la atenta mirada de dos agentes federales. «Estarán mis hijos a salvo. Más seguros que en 2 años», le aseguró el agente Chen. Al anochecer, Marcus Donovan estaba bajo custodia federal y la noticia salía en todas las principales cadenas de noticias. Abogado destacado arrestado por fraude multimillonario. Los titulares decían. Kate vio la cobertura desde la sala de Dan. Sus hijos por fin dormían tranquilos por primera vez en meses. «No puedo creer que se haya acabado», dijo en voz baja. «No se ha acabado», respondió Dan. «Apenas empieza». Lo miró con expresión interrogativa. «Tienes una empresa que dirigir, hijos que criar, una vida que reconstruir». Dan sonrió. «Pero esta vez, no tienes que hacerlo solo». Kate guardó silencio un largo rato. «No sé cómo agradecértelo». «No necesitas agradecerme. Pero tengo una pregunta». «¿Cuál es?» «Aquella noche en el restaurante, cuando le dijiste a Marcus que los protocolos habituales no aplicaban. ¿Sabías que estabas creando pruebas?» La sonrisa de Kate fue la primera sincera que Dan vio en ella. No sabía nada con certeza, pero tenía esperanza. A veces, la esperanza es todo lo que uno tiene. 3 meses después, Dan estaba instalando un fregadero nuevo en la cocina renovada de la casa de Kate, su verdadera casa, la que había recomprado a las empresas fantasma de Marcus. Cuando Grace y Lily llegaron corriendo con la noticia de que Ben había marcado el gol de la victoria en su partido de fútbol, Kate, de vuelta a la dirección de Dangis Diner Corporation y testificando en lo que los medios habían llamado el juicio de la década, de alguna manera había encontrado tiempo para asistir a todos los partidos de Ben. También había pagado discretamente para que Grace asistiera al mismo colegio privado que sus hijos, aunque insistía en que era simplemente porque tenían el mejor programa de arte del estado. «Señor Michey», dijo Lily, tirando de su camisa de trabajo. «Mamá quiere saber si se queda a cenar». Dan levantó la vista y vio a Kate de pie en la puerta, con una flor en el delantal y la satisfacción en los ojos. 6 meses atrás, ella era Kate Williams, escondiéndose de su pasado y aterrorizada por el futuro de sus hijos. Ahora era Catherine Donovan de nuevo, pero diferente, más fuerte, con los pies en la tierra. «¿Qué hay para cenar?», preguntó. «Nada especial», dijo ella con una sonrisa que contenía promesas y posibilidades. «Solo algo real». Y mientras Dan limpiaba sus herramientas y se preparaba para cenar con esta familia que, de alguna manera, se había convertido en parte de la suya, pensó en la noche en que todo empezó. Un coche averiado bajo la lluvia, un restaurante barato y 2 desconocidos que encontraron algo por lo que valía la pena luchar. A veces, las historias más extraordinarias comienzan con los actos de bondad más comunes. A veces, ayudar a alguien a cambiar una rueda o comprar comida para niños hambrientos conduce a algo mucho más grande de lo que nadie podría haber imaginado. Pero sobre todo, pensó Dan mientras veía a Grace ayudar a Lily a poner la mesa, mientras Ben le contaba a Kate su gol de la victoria. A veces, las mejores cosas de la vida se disfrazan de coches averiados en noches lluviosas, esperando a alguien lo suficientemente valiente como para detenerse y echar una mano. La lluvia había parado, el sol brillaba, y en algún lugar de un pequeño pueblo de Pensilvania, 2 familias se habían convertido en una sola, demostrando que a veces las historias más improbables tienen los finales más hermosos. Esa noche, Elena tomó una decisión que salvaría o destruiría su caso de custodia, dependiendo de factores que escapaban en gran medida a su control. Llamó a Benjamin, sabiendo que cualquier contacto continuo entre ellos sería analizado y potencialmente utilizado en su contra,
pero incapaz de ver a sus hijos desaparecer de nuevo en un sufrimiento silencioso cuando sabía que existía ayuda y que se les negaba por razones que no tenían nada que ver con su bienestar real. «Necesito que los ayudes una vez más», dijo Elena, con la voz cargada del agotamiento característico de quien finalmente se ha quedado sin opciones aceptables. «Sé lo que podría costarme legalmente, pero no puedo ver cómo Ruby y Jasper se pierden de nuevo solo porque los adultos en sus vidas están más preocupados por la responsabilidad que por la sanación». Hizo una pausa, y Benjamin pudo oír años de inseguridad y presión social condensados en el silencio. Se estaban convirtiendo en ellos mismos cuando trabajaban contigo, versiones reales de sí mismos, no las versiones medicadas y controladas que todos los demás parecen preferir. La conversación. Lo que comenzó como una solicitud desesperada de intervención temporal evolucionó a algo mucho más significativo, un reconocimiento mutuo de que tanto Benjamin como Elena se habían estado ocultando de su autenticidad por miedo al juicio y a la pérdida. La identidad de Elena como galerista había eclipsado su genuina pasión por apoyar las voces artísticas marginadas, mientras que el retraimiento de Benjamin en el anonimato le había impedido usar sus dones al servicio de la labor sanadora que Luna creía que era su verdadera vocación. «¿Y si dejáramos de escondernos?», preguntó Eleyanena, con un peso que trascendía su crisis inmediata. «¿Y si construyéramos algo juntos? No solo por Ruby y Jasper, sino por todos los niños que necesitan que la gente entienda que mentes diferentes crean diferentes tipos de belleza». La pregunta flotaba entre ellos, como un puente que los conducía a un futuro que ninguno se había atrevido a imaginar, pero que de repente parecía no solo posible, sino necesario. La decisión de seguir adelante requería que ambos aceptaran riesgos que parecían casi insuperables. Benjamin tendría que salir de su anonimato protector, revelando no solo su éxito artístico, sino también las pérdidas personales que lo habían llevado a esconderse. Elena tendría que defender públicamente sus decisiones de crianza y el papel de Benjamin en la vida de sus hijos, sabiendo que los jueces de los tribunales de familia a menudo priorizaban la credibilidad institucional sobre los resultados reales al determinar los acuerdos de custodia. Pero mientras planeaban sus próximos pasos, tanto Benjamin como Elena sintieron una energía que no habían experimentado desde antes de sus respectivas pérdidas y compromisos. La perspectiva de crear algo auténtico y significativo juntos. Un espacio donde los niños neurodivergentes pudieran explorar sus dones creativos sin tener que disculparse por la forma en que sus mentes procesaban la información de manera diferente, se sentía como un regreso a las motivaciones idealistas que originalmente los habían atraído hacia el arte y la sanación. El primer paso fue la decisión de Benjamin de revelar públicamente su identidad como el artista detrás de las donaciones anónimas que habían financiado la investigación en neurodivergencia durante los últimos 3 años. El anuncio, realizado a través de las redes académicas del Dr. Cross, en lugar de los medios tradicionales, recontextualizó todo lo sucedido en la Academia Harmony Heights. En lugar de un trabajador de mantenimiento que traspasaba los límites profesionales, Benjamin Michei se reveló como un reconocido experto en técnicas de arteterapia, cuyas intervenciones informales con Ruby y Jasper representaban precisamente el tipo de enfoques innovadores que los modelos terapéuticos convencionales a menudo pasaban por alto. La revelación tuvo implicaciones legales inmediatas para el caso de custodia de Elena. Los peritos que estaban preparados para testificar sobre los peligros del contacto sin supervisión entre niños y personal no cualificado se encontraron en la incómoda situación de tener que explicar por qué consideraban que un profesional de arteterapia reconocido a nivel nacional no era adecuado para trabajar con niños que demostraban claros beneficios de sus técnicas. La narrativa pasó de una supervisión negligente a una intervención innovadora, especialmente cuando el Dr. Cross accedió a testificar sobre la sofisticada comprensión de los estilos de procesamiento neurodivergente que el trabajo de Benjamin con los gemelos había demostrado. Pero la victoria legal fue casi secundaria a la transformación personal que la revelación de su identidad generó para Benjamin. Tras 3 años de invisibilidad deliberada, recuperar el reconocimiento público como artista fue como emerger de la nada y recordar cómo respirar.
Las conversaciones con periodistas e investigadores que deseaban comprender sus técnicas terapéuticas lo obligaron a articular perspectivas sobre el arte y la sanación que había estado desarrollando intuitivamente desde la muerte de Luna, pero que nunca se le había exigido explicar en un lenguaje profesional. Más importante aún, la revelación pública de su éxito le permitió a Benjamin integrar finalmente los diferentes aspectos de su identidad: el viudo afligido, el padre devoto, el artista exitoso y el terapeuta innovador en algo coherente y auténtico. Ya no ocultaba partes importantes de sí mismo a las personas que le importaban, ya no mantenía límites agotadores entre su yo público y su yo privado. La audiencia de custodia, que parecía una gran amenaza, finalmente se convirtió en una oportunidad para que Elena demostrara exactamente el tipo de pensamiento innovador y defensa centrada en el niño que los tribunales de familia afirmaban priorizar para determinar el interés superior de los niños. Con la identidad de Benjamin revelada y su experiencia demostrada, la mejora en el funcionamiento de Ruby y Jasper bajo su guía se convirtió en evidencia del compromiso de Elena con la búsqueda de intervenciones eficaces para las necesidades específicas de sus hijos. En lugar de simplemente aceptar tratamientos convencionales que no habían tenido éxito, Ruby y Jasper mismos brindaron el testimonio más convincente, no a través de declaraciones formales, sino a través de las obras de arte que crearon durante el proceso de evaluación. Trabajando con Benjamin en un entorno terapéutico supervisado, produjeron piezas colaborativas que demostraron no solo talento artístico, sino también una inteligencia emocional sofisticada y autoconciencia. Su capacidad para externalizar experiencias internas complejas mediante metáforas visuales demostró a los psicólogos evaluadores que sus dificultades de comportamiento previas no reflejaban retrasos en el desarrollo ni trastornos emocionales, sino más bien frustración por no poder comunicar su rica vida interior a través de los canales verbales convencionales. La decisión del tribunal de otorgarle a Elena la custodia principal se basó, en última instancia, en la evidencia de que sus hijos prosperaban bajo su cuidado, especialmente cuando éste incluía acceso a intervenciones terapéuticas que se ajustaban a sus necesidades neurológicas y creativas específicas. Pero la victoria fue menos significativa que la transformación más amplia que se había producido en todas sus vidas a través del proceso de lucha por ella. La salida de Benjamin del anonimato atrajo la atención de otros padres que lidiaban con niños neurodivergentes, lo que generó solicitudes de consultoría y oportunidades de colaboración que se percibían como extensiones naturales del trabajo que había realizado intuitivamente durante años. La defensa pública de Elena de Ruby y Jasper la conectó con otras familias que enfrentaban desafíos similares, sentando las bases de una comunidad de apoyo que se extendió mucho más allá de su victoria legal inmediata. 6 meses después de la audiencia de custodia, Elena abrió las puertas del Centro Ashford para las Artes Neurodivergentes, un almacén reconvertido que funcionaba simultáneamente como clínica de arteterapia, galería de exposiciones y centro de recursos para familias que buscaban alternativas a la programación tradicional para necesidades especiales. Benjamin se desempeñó como director de programación terapéutica del centro, desarrollando planes de estudio que integraban la expresión artística con técnicas de regulación sensorial y habilidades de procesamiento emocional. La primera exposición del centro presentó obras de Ruby y Jasper junto con piezas de otros jóvenes artistas cuyas perspectivas neurodivergentes habían sido marginadas o patizadas por los sistemas educativos convencionales. La recepción inaugural atrajo a educadores, terapeutas y familias de toda la región, muchos de los cuales nunca habían visto las diferencias de los niños como fuentes de fuerza creativa en lugar de obstáculos a superar. Ruby, ahora de 7 años y cada vez más segura de su capacidad para describir sus experiencias sintéticas, ofreció visitas guiadas improvisadas de la exposición a visitantes curiosos sobre cómo el color y el sonido se entrelazaban en su mundo perceptivo. Sus explicaciones eran a la vez científicamente sofisticadas y poéticamente hermosas, demostrando el tipo de dotes intelectuales que las evaluaciones estandarizadas no habían logrado identificar ni medir. Jasper se había fascinado con los aspectos arquitectónicos del diseño de galerías, creando planos detallados para espacios de exhibición que se adaptaban a las diferentes necesidades de procesamiento sensorial, manteniendo al mismo tiempo la coherencia estética y el impacto visual.
Sus diseños estaban siendo estudiados por profesionales de museos que comenzaban a comprender que la accesibilidad podía mejorar, en lugar de comprometer, los entornos artísticos. Pero quizás la transformación más significativa fue visible en el propio Benjamin, quien descubrió que la sanación no requería elegir entre honrar la memoria de Luna y construir una nueva vida. Su trabajo en el centro se sentía como una continuación directa de la filosofía terapéutica que Luna había encarnado. Mientras que su relación con Elena y sus hijos le había demostrado que el amor no disminuía al compartir, sino que se multiplicaba de maneras que creaban abundancia en lugar de escasez. Zoe se había adaptado a la configuración familiar ampliada con la flexibilidad que los niños suelen demostrar cuando los adultos modelan una auténtica toma de riesgos emocionales. Había desarrollado una relación particularmente estrecha con Ruby, cuya sensibilidad artística complementaba las fortalezas académicas más tradicionales de Zoe de maneras que enriquecieron el desarrollo creativo de ambas niñas. Su relación con Jasper se caracterizaba por la paciente mentoría de un hermano mayor que entendía lo que se sentía al navegar por el mundo con una mente que funcionaba de manera diferente a la esperada. El éxito del centro había atraído la atención nacional de investigadores y profesionales que comenzaban a comprender que los niños neurodivergentes a menudo poseían dones creativos e intelectuales que los modelos educativos convencionales no estaban diseñados para reconocer ni cultivar. Benjamin se encontró viajando a conferencias y asesorando a distritos escolares que querían integrar técnicas de arteterapia en sus programas de educación especial, difundiendo enfoques que honraban las diferencias neurológicas en lugar de patológicas. Pero el trabajo que sentía más significativo continuaba realizándose en los momentos de tranquilidad. Las sesiones al final de la tarde. Cuando un niño, etiquetado como de conducta difícil, descubrió que sus movimientos repetitivos podían canalizarse mediante técnicas artísticas rítmicas o en los talleres nocturnos donde los padres aprendieron a ver los intensos intereses de sus hijos como puertas a la conexión, en lugar de obstáculos para el desarrollo social. Elena encontró su propia voz artística al defender a Ruby y Jasper, creando piezas de técnica mixta que exploraban temas de protección, transformación y la belleza inherente a las mentes que procesaban la realidad a través de vías no convencionales. Su obra se presentó en exposiciones junto con las pinturas de Benjamin y los proyectos colaborativos de los niños, creando conversaciones visuales que demostraban cómo la sanación podía convertirse en un acto creativo compartido entre generaciones y relaciones. El aniversario de la inauguración del centro no se celebró formalmente, sino con un discreto reconocimiento de cuanto había cambiado en sus vidas. Benjamin se encontraba en la galería principal, rodeado de obras de arte que representaban cientos de horas de colaboración terapéutica entre niños y adultos neurodivergentes que habían aprendido a ver sus diferencias como fuentes de potencial creativo, en lugar de problemas que requerían corrección. Ruby y Jasper trabajaban en una nueva pieza colaborativa, una instalación a gran escala que incorporaba las experiencias de color sintético de Ruby con los sistemas de patrones matemáticos de Jasper, creando una representación visual de cómo las relaciones entre hermanos podían honrar las diferencias individuales, al mismo tiempo, construir un significado compartido. Su sencilla colaboración reflejaba la seguridad que habían encontrado al ser comprendidos y aceptados tal como eran, en lugar de como otros pensaban que deberían convertirse. Elena se acercó a Benjamin mientras éste observaba trabajar a los niños. Su presencia era a la vez familiar y continuamente sorprendente, de la misma manera que las relaciones íntimas podían ofrecer consuelo y descubrimiento. Luna estaría orgullosa de lo que han construido aquí, dijo en voz baja. Y Benjamin sintió que la verdad de esa afirmación se asentaba en su pecho sin el dolor agudo que los recuerdos de su difunta esposa le habían causado. Ella siempre decía que la sanación se producía en comunidad. Benjamin respondió, su voz transmitía la calidez particular de alguien que había aprendido a integrar la pérdida con un nuevo amor en lugar de tratarlas como experiencias contradictorias. Creo que le habría encantado ver a Ruby explicar el color a adultos que nunca han considerado que otras personas puedan ver el mundo de forma completamente diferente. Permanecieron juntos en un cómodo silencio, observando a sus hijos, biológicos y elegidos, crear belleza a partir de la materia prima de sus perspectivas únicas y su difícil comprensión.
Los suaves sonidos de la creación artística llenaban el espacio a su alrededor, interrumpidos por suaves conversaciones y risas ocasionales a medida que surgían nuevos descubrimientos de la intersección de diferentes mentes que trabajaban juntas hacia objetivos comunes. Mientras la luz del atardecer se filtraba por las ventanas de la galería, proyectando cálidas sombras sobre el espacio de trabajo de los niños, Benjamin sintió una profunda sensación de plenitud que no tenía nada que ver con la perfección, sino con la autenticidad. El paso de conserje nocturno anónimo a artista reconocido e innovador terapéutico le había exigido arriesgar todo lo que había construido a partir de las ruinas de su vida anterior. Pero lo había llevado a una versión de sí mismo que honraba tanto sus pérdidas como su continua capacidad de amar y crear. Las voces de los niños se extendían por la galería, hablando de temperaturas de color y relaciones geométricas con la naturalidad de jóvenes artistas a quienes se les había enseñado a confiar en sus percepciones y a valorar sus formas únicas de procesar la información. En su segura colaboración, Benjamin podía vislumbrar el futuro que él y Elena estaban construyendo juntos. Un mundo donde las diferencias se celebraban en lugar de corregirse, donde la sanación se producía a través de la conexión en lugar del aislamiento, y donde el amor se multiplicaba en lugar de disminuir al compartirse a través de las complejas redes de la familia elegida. Los últimos visitantes se marcharon cuando la oscuridad se cernió sobre la ciudad, dejando la galería tranquila y cálida bajo el resplandor de una iluminación cuidadosamente colocada que se adaptaba a las diversas necesidades de procesamiento sensorial. Ruby se había quedado dormida, acurrucada junto a su último estudio de color, mientras Jasper seguía trabajando en cálculos matemáticos para su próximo proyecto colaborativo. Zoe leía tranquilamente en un rincón, levantando la vista de vez en cuando para observar la cómoda intimidad de su inusual reunión familiar. Elena comenzó el delicado proceso de adaptación de los niños a las rutinas de casa y a la hora de dormir, con sus movimientos con la eficiencia experta de quien ha aprendido a crear estructuras sin rigidez, adaptación sin caos. Benjamin reunió los materiales de arte y apagó el equipo, mientras sus manos recorrían patrones familiares que se habían vuelto meditativos en lugar de meramente funcionales. Mientras se preparaban. Al abandonar el espacio de la galería que se había convertido en el símbolo visible de su compromiso de honrar los dones neurodivergentes, Benjamin se detuvo a observar una vez más la instalación colaborativa infantil. La pieza parecía latir con su propia luz interna, patrones geométricos y colores fluidos, creando una representación visual de mentes trabajando juntas en armonía en lugar de competir. El mañana traería nuevos desafíos, solicitudes de financiación y colaboraciones de investigación, sesiones terapéuticas con niños cuyos dones aún no habían sido reconocidos, conversaciones con educadores y padres que comenzaban a comprender que ser diferente no significa necesariamente ser deficiente. Pero esta noche, rodeado de la silenciosa evidencia de sanación, creatividad y amor que había surgido de su disposición a arriesgarse a una conexión auténtica, Benjamin Michei sintió la profunda satisfacción de alguien que finalmente había aprendido a dejar de esconderse de sus propios dones y de las personas que más los necesitaban. El camino a casa por las tranquilas calles de la ciudad se llenó del reconfortante silencio de una familia que había aprendido a comunicarse tanto con la presencia como con las palabras, sus diferentes maneras de procesar y expresar emociones entretejidas en algo resiliente, hermoso y completamente propio. Y en la respiración apacible de los niños que finalmente se sintieron lo suficientemente seguros como para dormir profundamente, Benjamin pudo oír el eco de la voz de Luna, recordándole que el arte más importante siempre era el que ayudaba a otros a recordar que no estaban solos en criadas y señoras.